arranco con mi presentación sin más preámbulo. Listo, doctor, ya está habilitado. Ok, gracias. Entonces, mi presentación es Eren o Kanao. ¿Podemos ser nosotros algo más? ¿Podemos ser nosotros dioses o podemos ser algo más allá que un demonio? Es la pregunta que yo me planteo, digamos, en este ejercicio tan interesante de hoy. Debo hacer, sin embargo, un par de aclaraciones en torno a la propuesta, en torno a la moral y el anime. Y esas observaciones o quizás inquietudes que tengo yo son las siguientes. La primera, siempre que se tratan de hacer este tipo de discursos o se tratan de construir estos discursos, lo dijo de una forma bellísima el doctor Valencia, se corre un peligro. Y se corre un peligro y es tratar de hacer conexiones que o no son pensadas o que pueden llegar a tener como un objeto de llegar a grandes filosofías. Esa era como la primera inquietud. Pero derivada de esa inquietud me surgía otra, y es cómo nosotros vamos a juzgar el anime o cómo nosotros vamos a entender el anime desde un planteamiento moral. Y esto se debe a una razón fundamental, y es que, en mi opinión, y esta es una opinión tremendamente personal, es muy osado tratar de emitir juicios o lecturas morales nuestras hacia el anime. ¿Por qué? Porque para poder emitir ese tipo de juicios o para poder hacer ese tipo de reflexiones necesitaríamos tener dos cosas esenciales. La primera, entender la historia del anime y la historia de la cultura japonesa. Es decir, yo, si empiezo a hacer un juicio y de modo anecdótico y satírico y fuerte, el mismo juicio que hizo un movimiento en España para censurar Dragon Ball Z, que no causa otra cosa sino risa, la pregunta que a mí me surge es, ¿y desde dónde estamos nosotros juzgando al anime? Esa es una pregunta que es fundamental. Si no entiendo, no conozco yo cuál es la cultura que construye ese anime. Claro que no es una cultura pura, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero que muestra unas raigambres muy propias. Digamos, esa es una primera pregunta que siempre he hecho. Y la segunda pregunta ahí que uno tendría que hacer es el reconocimiento. Si yo voy a juzgar algo, es porque he hecho un ejercicio preliminar de reconocimiento. Y ese reconocimiento me va a permitir entender algo, y es que ese juicio aparentemente moral que quiero hacer puede ser un juicio sesgado. Y en ese sentido, damas y caballeros, cuando nos planteamos esas preguntas por lecturas morales hacia el anime o lecturas del derecho hacia el anime, me parece que hay que hacer esas aclaraciones preliminares, de lo contrario quedaríamos en un paso en falso. Y entonces la pregunta que uno haría es, bueno, ¿y si yo no tengo las herramientas suficientes para hacer esos juicios? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo creo que una pregunta bellísima que uno podría plantearse es, bueno, ¿y el anime qué nos cuenta de los japoneses y su vista hacia el mundo? Es decir, la pregunta es totalmente distinta y es, ¿cómo nos ven a nosotros los japoneses desde el anime? Y esa pregunta, damas y caballeros, la traduce o la expresa de una forma bellísima el cuadro Hiruzu. Este cuadro que aparece en la última temporada de Attack on Titan, lo siento mucho si alguno le hizo un spoiler en estos momentos, pero pues ya está. Entonces, este cuadro es bellísimo. Quien se sienta a ver el anime y se detiene justo en este capítulo, descubre dos cosas fundamentales. La primera, dice, antes del ataque de los titanes, Hiruzo hace un pacto. Es decir, Hiruzo, como lo muestra en el cuadro,
encuentra a dos universos totalmente distintos, dos formas de ver la vida totalmente distintas, o como diría, o como se podría decir, dos historias colectivas también totalmente distintas, que se encuentran y estrechan la mano, es decir, aceptan reconocerse antes del ataque de los titanes. Pero, un poco antes también del ataque de los titanes, el occidente aniquila a Hiruz. Es decir, la forma o el pensamiento japonés, si lo queremos ver así, se intenta absorber, se intenta eliminar o asimilar por parte de otra comunidad. Y entonces viene en una crítica japonesa para mí que es fundamental. El problema de Occidente es que siempre trata de hacer lecturas asimilantes o asimiladoras en vez de reconocer lo diverso. Qué tema tan bellísimo hay en este cuadro. Pero eso muestra otra cosa, y es que a partir de eso, y uno vuelve al principio de Attack on Titan, entonces entiende algo, y es la visión de un japonés desde ese mundo que ha asimilado al resto. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, la infraestructura, la arquitectura, la forma en que están construidas las calles, o como también se llama la urbanística, no es oriental, es occidental, más o menos medieval, pero con unos toques tremendamente interesantes. Es decir, la pregunta que surge de acá es, bueno, ¿y qué pasa en un mundo en donde nosotros hemos sido o nos han absorbido otras comunidades? Entonces, esa es una pregunta fundamental. Y por tanto, entonces, llegamos a una conclusión interesante, y es que los japoneses tratan de entendernos a nosotros. Muy distinto a lo que hacemos nosotros. Tratamos de juzgarlos. Ellos tratan de entendernos. ¿Qué análisis, digamos, que uno tiene que presentar y poner, digamos, sobre la mesa? Y a partir de ahí, entonces, el anime nos va a decir una cosa que es importante, y es, ¿qué es lo que preocupa a Occidente? ¿Qué es lo que más puede marcar su historia? Y ahí ustedes van a ver, ya vimos algo muy distinto desde la historia del cyberpunk que nos expresa David, pero yo me enfoco a otra cosa, y es cuando el anime trata de entender preguntas que de una u otra forma nos planteamos nosotros en nuestra cotidianidad. Pero preguntas, y aquí me detengo en un apartado especial, sobre quién es la persona, o mejor, qué es la persona. Pero una persona marcada por unas características especiales. Y es que según como nos lo muestran estos cuadros, según como nos lo muestran estas imágenes, pareciese ser que la lectura que se plantea sobre nosotros es que vivimos en un dilema tremendamente fuerte, y es que sobre nosotros hay marcado, hay impreso una idea de divinidad. Es decir, que siempre que se trata de preguntarse por la persona, es como si nosotros estuviéramos preguntándonos por algo que es trascendente, pero en el sentido no de buscar algo más allá, sino algo que es más que lo otro. Y entonces aquí, por ejemplo, podríamos ver distintos animes. Un anime que a mí me encantó, y me encantó porque se separó del manga y lo hizo a la perfección, fue Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist, la pregunta fundamental que se hace es, ¿qué pasa cuando un hombre se pretende jugar a ser Dios y descubre que no lo es? Entonces es un tema que es importantísimo. Pero si nos quedamos con estos contextos, llegaríamos a dos posturas esenciales, y es que el ser humano se mueve dentro de una aparente dicotomía, y es, nosotros podemos llegar a ser dioses o podemos ser elegidos por los dioses, o por el contrario, podemos llegar a ser demonios. ¿No? Es la primera alternativa que se presenta. Y esa pregunta, a su vez, marcará la forma en cómo se construye una comunidad. Entonces, somos la comunidad de los elegidos. Somos la comunidad de los dioses. En otras palabras, somos la comunidad de los titanes.
Y la comunidad de los titanes, damas y caballeros, se caracteriza por una cosa fundamental. Y es que si ustedes ven con detenimiento el anime, trata de recordarnos todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y es un pueblo elegido que es sometido al improperio. Entonces lo hace a la perfección. Grupos o personas marcados por bandas, grupos o personas que entendían un mensaje de Dios, pero que ese mensaje de Dios los aleja de la realidad, y comunidades que son desterradas o son tratadas de una forma peor. Entonces la forma bellísima es cuando uno de los titanes es llevado hacia el muro, hacia Paradis, hacia el desierto Paradis, y va a ser lanzado. Entonces, la comunidad que es llevada al destierro. Pero, al mismo tiempo, esa comunidad de elegidos va a pensar en dos figuras esenciales. La primera, la figura de el sacrificio. Para que nosotros podamos ser o representar esa idea de divinidad, esa idea de dioses, lo primero que debemos, o por lo primero que debemos pasar nosotros, es por el imaginario del sacrificio. Debemos ser sometidos a lo humillante o lo denigrante. Y por eso es que en Attack on Titan logra reflejarse de un modo muy interesante cómo es que Ivy es elegida como la figura mesiánica o como la figura que conecta directamente a los dioses con los humanos, y cómo es esta figura la que intermedia para que los dioses se puedan convertir en humanos. Pero esta persona, esta entidad o este sujeto que nos conecta con los dioses y con la humanidad, también debe pasar necesariamente por el sacrificio, porque de lo contrario no ocurriría nada. Serían simplemente juegos o imaginaciones, pero aquí es necesario el sacrificio. Y un sacrificio que no es cualquiera, no es una simple muerte, es una práctica que nos trata de llevar al límite y que nos hace sentir algo más que el temor. Y entonces ahí está la primera parte de lo que pareciese que el anime trata de entender sobre nosotros, y es ¿por qué nosotros en Occidente todavía tenemos ligado un imaginario o una conexión hacia la deidad como algo que está más allá, pero al mismo tiempo cómo es que nosotros creemos que esa deidad puede estar en nosotros y por tanto ser titulares de algo que se llama el mensaje divino, el regalo divino, el don o la elección del pueblo? Digamos, es como la primera pregunta que se plantean, y eso se ve mucho en el lenguaje iconográfico. Entonces, si ustedes ven toda la historia con detenimiento de Attack on Titan, perdón si yo me estoy tirando el anime o estoy haciendo muchos destripes en estos momentos, pero si uno se da cuenta, todo gira alrededor de manuscritos ocultos de la historia de la formación de una comunidad primigenia, de una primera comunidad, y una comunidad que está conectado por algo especial. Y luego aparecen todas las gráficas como lo vimos hace poco, de la primera madre, de los grandes titanes, y luego de cómo esos titanes nos adoptan a nosotros como los humanos. Pero con un elemento adicional, y es que esos titanes y esos humanos que pueden convertirse en titanes, al mismo tiempo pueden formar una unidad de conciencia. Es decir, un comentario que se hace al comienzo del anime es, venga, pero los titanes no piensan, los titanes no reflexionan, pero luego uno avanza y descubre que los titanes construyen unidad, y construyen unidad en su pensamiento y en su actuar, a punto de que se transforman cuando son llamados por mí. Pero bueno, luego dice, ¿y toda esta historia para qué nos lleva? Toda esta historia nos lleva para el problema del fanatismo. El problema del fanatismo consiste en que al nosotros lograr construir un imaginario desde la deidad y desde la elección del pueblo divino, entonces nosotros también podemos creer que los seres humanos no todos son iguales, sino que solo serán seres humanos importantes
aquellos que han sido llamados por Dios. Y por tanto, las acciones que podemos realizar respecto a otros pueden ser, nuevamente, las prácticas de eliminación. Y por eso eso se logra ver en el anime con dos mensajes que me parecen tremendamente poderosos. El primer mensaje es con la práctica del gaseo. Entonces, un pueblo, que se supone que no es el pueblo elegido, sino que es víctima del otro pueblo elegido, entonces es sometido a ataques con gases. Ya está. Y segundo, otro tema que me parece importante son los bombardeos y la destrucción de las poblaciones. El titán indolente, el Eren, que ya entiende que es el elegido y no le importa que una roca caiga sobre la cabeza de un niño, porque ese niño no es el elegido, él sí. Entonces ahí viene una primera lectura de cómo es que a través del anime tratan de entender cómo se ha construido la sociedad occidental, el imaginario de los dioses. Ahora, si existen dioses, es porque la sociedad occidental cree también en los demonios. Pero, ¿qué son los demonios? Y aquí ya no podemos hablar de Attack on Titan. Aquí debemos hablar de Kimetsu no Yaiba o de cazadores de demonios. Y en este anime surge algo interesantísimo. Y es que echan para atrás todo lo que nosotros habíamos construido en torno a la imagen del demonio. En la imagen del demonio que nosotros solemos tener, decimos nosotros con calma que es la personificación del mal, pero en Kimetsu no Yaiba, el demonio no es otra cosa sino la falta de algo. Es la falta de amor, es la falta de familia, es la falta de perdón. Y en ese sentido, surge algo que me parece interesantísimo. Cuando nosotros vemos un demonio, estamos viendo la falta de algo. Y por eso la primera imagen que traigo yo aquí a colación es la de Sasamaru. Porque Sasamaru, cuando se enfrenta a los cazadores de demonios y es derrotada, ella extiende su mano y le dice a Tanjiro una frase que a uno lo marca muchísimo. Y es: ¿quieres jugar conmigo? Es la imagen de una persona que le faltó la alegría y le faltó el juego en su existencia. El demonio no es otra cosa, no es el mal en sí mismo. El demonio es la falta de él. Y ese demonio puede tener distintas ausencias. Ese demonio, por ejemplo, también puede tener la falta del perdón. Entonces Ryu nos cuenta o nos muestra la historia de alguien que se sentía culpable por nacer imperfecto, por nacer enfermo, y se sentía culpable porque sus padres no podían confiar en que él saliera a jugar, ni podía confiar en que él saliera a hacer alguna actividad. Sentía que él era una carga para su familia, y en esa carga para su familia es que él acepta convertirse en demonio. Y cuando se convierte en demonio, su intento es tratar de satisfacer lo que no tuvo: una familia. Una familia en donde se pudiera hacer todo y donde cada uno de ellos pudiera hacer sus cosas. Los hermanos que juegan y se cuentan secretos, la madre que acaricia, el padre que protege, pero que todos pueden también al mismo tiempo realizar sus cosas. Y entonces Ryu, a pesar de que siempre muestra una figura imponente, en su rostro solo vamos a encontrar tristeza. Y entonces aquí surge algo que es muy interesante, y es que cuando muere Ryu, lo que él hace, muy similar a lo que hizo Sasamaru, es tratar de acercar la mano a Tanjiro, porque encuentra en Tanjiro la felicidad de unidad familiar o la felicidad de hermanos que él no entendió y que él no pudo tener por sus condiciones. Y entonces ahí viene una cosa interesante, y es: ojo, porque si bien nosotros entendemos que ustedes tienen el problema o el imaginario de dioses y demonios,
Los demonios no es que sean como tal una expresión del mal. Lo que los demonios representan es la falta de algo. Y una falta de algo que en algún momento puede ser revalorado. Pero aquí sí me tengo que detener porque no sé si todos ya han visto, ya han leído el manga o solo se guían por el anime, entonces aquí sí no quiero caer en spoilers. Pero se cierra y entonces los japoneses nos dicen, bueno, y aparte de eso, ¿puede existir algo más que un dios? ¿Puede existir algo peor que un demonio? Y entonces los japoneses dicen, sí, puede existir algo que es incluso o que va más allá de lo que puede ser un demonio. Y esto es Kanao. Me duele, tengo tristeza. Algo se rompió dentro de mí y dejé de ser yo. Cuando el ser humano es llevado a ciertos límites en donde ni siquiera tiene la opción de convertirse en demonio y decide renunciar a su humanidad, decide convertirse en una cosa. Entonces, el elemento fuerte es que para la lectura que estamos haciendo es que, hombre, los seres humanos no solo pueden ser, no solo pueden creerse dioses, no solo pueden llegar a ser demonios, sino que les puede pasar algo tan terrible que pueden llegar a ser algo peor que un demonio. Y es algo sin sentimientos, algo sin rumbo. Y por eso Kanao nunca decidió por sí misma, nunca pensó por sí misma, sino que simplemente aceptaba las órdenes. Y es por eso que en un gesto bello se le entrega la moneda. Cuando no haya alguien que tenga que decirte qué hacer, usa la moneda, pero sigue siendo una instrucción. Y entonces, ¿aquí esto qué quiere significar, damas y caballeros? Significa algo que me parece tremendamente delicado, y es que puede que hayan personas que carezcan de algo y los podamos convertir en demonios, pero también puede haber personas que las hemos llevado a tal trato que han olvidado que son seres humanos. Y entonces ahí viene el problema de transformarlos en ellos. Ya no son simplemente autómatas, sencillamente son algo que ni siquiera puede acercarse a una especie de zombie o algo así, sino simplemente son casi que objetos. Y entonces, ante esta situación de cómo se ven las cosas, la pregunta que surge es, ¿qué solución hay? ¿Podemos nosotros realmente encontrar a la persona? ¿Podemos nosotros encontrar realmente a alguien y que podamos definir realmente al ser humano? Y aquí, para responder esa pregunta, tendríamos dos ejemplos que son importantes. El primero es Braus. Braus, cuando se entera que su hija fue asesinada por Mia, él dice dos cosas bellísimas. Él dice, Mia fue una cazadora y aceptó ser cazadora. Y nuestro error fue dejarla que fuera cazadora. Ella vivió como quiso. Hay que entender que el ser humano puede tomar decisiones y que, por tanto, nosotros no podemos tomar decisiones sobre los demás. Y es en ese momento en donde renuncia al uso de la daga y prefiere el perdón sobre mí. Es decir, no la tengo que justiciar, no tengo que decidir por su vida. Lo que ha pasado es triste, es duro, pero es parte de las decisiones vitales de su hija. Y segundo, Tanjiro. Tanjiro nos va a mostrar dos cosas que son fundamentales. La primera, que es un ser humano que puede olfatear, pero que puede olfatear el dolor y la tristeza. Y al olfatearlas, puede entender quién es el otro. Puede acercarse a lo que vivió el otro. Y al acercarse a eso que vivió el otro, puede extenderle la mano y ofrecerle un nuevo camino. Un nuevo camino en donde, como ustedes lo ven en esta imagen, le dice a Kanao, decide por ti. Y le dice, esa es tu opción. Y en ese momento justo es cuando Kanao entiende o hay un cambio esencial en su vida. Es reconocida. Es reconocida. Y al ser reconocida, empieza a reconocer, que es una parte que en mi opinión es bellísima, pero que también en Tanjiro encontramos algo que es muy importante,
Y es que logra explicarnos que el derecho está mal. ¿Por qué? Porque siempre hemos creído que los demonios son maldad y las reglas jurídicas nos dicen que al demonio hay que someterlo, cuando realmente al demonio hay que reconocerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Palomares. Siempre un gusto escuchar sus intervenciones y en especial sobre estos dos animes que creo son de talla internacional y que a mi gusto